Sé lo que les digo. Se puede ser feliz siempre. Hola amigos, la buena noticia viene de algo que está en el fondo del alma humana, que es el deseo, las ganas, la posibilidad de ser felices siempre. Y en la antigüedad, los grandes sabios, antes de Cristo, durante Cristo y después de Cristo, tenían credibilidad si lo que decían sobre la felicidad era verdad o mentira, o sea, se aproximaba más o menos sobre la vida feliz. Bueno, hoy en día pasa exactamente lo mismo. Son más creíbles aquellos que hablan de la felicidad que uno puede vivir auténticamente. Si uno viera la historia de la humanidad, yo y mis circunstancias, dice un filósofo, ¿en qué época de la historia de la humanidad nos hubiese gustado vivir para ser felices? ¿La prehistoria? ¿La época romana? ¿El imperio bizantino? ¿Musulmán? ¿Los mayas? ¿Los aztecas? ¿La muralla china? ¿Las sigurat en Irán? En el siglo XVII, la Revolución Francesa, industrial, en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra, en el año 50, 60, 70, 80, 90 del siglo pasado, hoy. Evidentemente que las circunstancias no son las mismas. Pero vamos a Jesús, porque no me quiero desenfocar de ahí. Jesús vive en el Imperio Romano y las circunstancias son bien concretas. Hay una categoría legal de las personas que hoy es muy distinta. Prácticamente en el mundo moderno todas las constituciones tienen como base los derechos fundamentales de la persona humana. En aquella época no era así, ni en la época griega de la democracia. No cualquiera era demócrata, ni los esclavos, ni las mujeres, nada que ver. No participaban del sistema. Y lo mismo pasaba en la época de Jesús. En la época de Jesús, las mujeres, los niños, los extranjeros, en el pueblo elegido tenían una categoría y en el pueblo romano también. Para el pueblo romano, la categoría era el impuesto. ¿Pagás o no pagás? Lo demás estaba bajo la ley romana. Y la ley romana, que si bien ahí se fundamenta el derecho prácticamente de nuestro, de la Argentina y de Occidente, era muy discriminatoria. Justamente, las mujeres no tenían categoría legal. La mujer era para estar en la casa y servir al placer del hombre. Los niños eran mercancía, los enfermos eran descartables, los discapacitados que tenían alguna formación se los mataba. En definitiva, las viudas quedaban desamparadas. Por lo tanto, la categoría de considerarse ciudadanos que tienen derechos era muy poquita. Muy poquita. Y la felicidad, si uno la mide desde esa perspectiva, era si uno era ciudadano o no. Si no, no había forma de alcanzar una tranquilidad económica, política, cultural. Y aquí viene la primera para ir despejando. Jesús va a decir ahí en el monte, como si fuera un nuevo Moisés, que la ley no es lo que rige la vida. Y por eso habla de la felicidad y no de cualquier felicidad. Porque la felicidad, digámoslo, tiene que estar al alcance de todos, si no, no es felicidad. Y entonces, si los últimos no pueden acceder a la felicidad, los primeros se están engañando. Por eso hay que despejar.
Nosotros vivimos aturdidos por el consumismo que se llama, el hedonismo y el sistema neoliberal que es el de Occidente adoptado y que no se discute. Y si uno no entra ahí, en ese estado, pareciera que no puede ser feliz. Es así. Dios sería un infeliz si realmente hubiese hecho este mundo para que algunos puedan ser felices y otros no. En las categorías humanas del hombre que organiza, sí, si no estás ahí, pareciera que no sos feliz. Y ahora hay que agregarle un poquito más el éxito, la fama, el reconocimiento por las redes y todo esto, ¿no? Pero, ¿por qué Jesús se le ocurre decir felices los pobres, felices los misericordiosos, los justos, los que tienen corazón limpio, los que son perseguidos? ¿Por qué? Justamente son los que no tienen ninguna de esas cosas que se suman. Me acuerdo de esa canción de Ricky Martin, hay que pedirle más a la vida. No es más, porque no podemos acaparar más auto, más salud. Es plenitud, la plenitud del alma, la plenitud del ser humano. La felicidad, los antiguos lo entendían como el florecimiento humano, es decir, lo que el hombre puede llegar a ser humanamente, no más allá de nuestra propia humanidad. Y entonces la felicidad se empieza a concentrar y ir a la fuente. La fuente no es otra cosa que las relaciones humanas, la relación con la naturaleza, la relación con las cosas, la relación con uno mismo y últimamente la relación con Dios, es decir, con el origen y fin de lo que nosotros entendemos como vida y plenitud de vida. A no confundirnos. Yo me he confundido un montón de veces. Porque tengan en cuenta que si la felicidad depende de yo y mis circunstancias, no es lo mismo la infancia, el momento que uno estudia, las responsabilidades de trabajo, si se casa o no, la juventud, la adultez, la vejez o la decrepitud. ¿Cómo ser felices siempre? Que nadie me robe la felicidad. Y claro, es un viaje no hacia afuera, sino hacia adentro. Pero no un espiritualismo. Porque Jesús habla de esto, de los que tienen hambre de justicia, los que son perseguidos, los que sufren. La felicidad entonces tiene que ver con acostarse cada día con una paz de vínculos, de relaciones. Por eso no me puedo acostar a dormir y dormir bien, estoy exagerando, ¿no? Si se queman todos los bosques porque algún hombre, mujer o quien sea se le ocurre incendiar bosques que tienen años para crecer, para que germinar, como la felicidad precisamente. La felicidad es romper con el mundo de la decepción, del fracaso, de la frustración que mentalmente nosotros nos hacemos para conseguir la felicidad. Decía, cada época tiene lo suyo, ¿no? La infancia, si yo no tengo a alguien que me ame y que me cuide, que me dé de comer, poco puedo pensar en otras cosas. Pero aún teniendo esas cosas, puedo ser un niño caprichoso, un niño egoísta. Lo mismo en el bullying, en la época escolar, o después cuando uno se pone adolescente, las adicciones, la droga. Es decir, vivimos mezclando todo en un mundo que nos marea, que nos quita la felicidad. Pero nos la quita porque vivimos distraídos. Y al mismo tiempo porque creemos en la expectativa que ese tipo de realidad, si yo la obtengo, voy a ser feliz. Por lo tanto,
cuando entro en el conocimiento de mí mismo, tengo que entrar a trabajar las expectativas. ¿Qué expectativas tengo en la vida? Más. Pedirle más a la vida. Más placer, más poder, más reconocimiento, más éxito, más aplausos, más seguidores. Ojo, porque los años pasan. Y a medida que pasan los años, uno lo ve, se tiene que ir adaptando a una realidad que a la vida hay que pedirle muy poco. Mi papá a veces, que nunca había conseguido un estatus económico favorable, permanente, entonces se sentía como fracasado en la vida. Y yo le pregunté, ¿tus vecinos tienen algo contra vos? ¿Tenés deudas? ¿Tus hijos, nosotros, no te queremos? ¿Te vamos a abandonar? ¿Dios te va a abandonar? Mi viejo no dijo nada porque se dio cuenta justamente que la armonía de la felicidad, porque digámoslo, la vida la recibimos, no la compramos, no la merecemos. La vida la administramos y la tenemos que entregar. Pero la tenemos que entregar para la plenitud. Y aquí es donde me quiero concentrar. Porque la felicidad no es un tema de cantidad, sino de plenitud, de profundidad, de hondura, de intensidad. ¿Cuánto vale un beso con amor o sin amor? Y me puede producir placer, pero no me da felicidad. A no confundir entonces el gozo, el placer, el tener con la felicidad. Se puede, y esta es la última cosa que digo, por eso Jesús pone en la categoría de los últimos la posibilidad de la felicidad, porque si los últimos tienen felicidad, todos los demás pueden tener felicidad. Es así. Pero al mismo tiempo, los que tienen felicidad y viven en la burbuja del hedonismo, el consumismo, del pantallismo, de la tecnología, el economicismo, la filosofía, el psicologismo, porque todos son cosas que como se llama, como Ulises cuando vuelve a su pueblo natal, que se ata a un poste para que los sonidos de las sirenas, el canto de las sirenas no le hagan perder el fin. Acá pasa lo mismo. Jesús dice, felices ustedes. Por eso hay que administrar. A mí que me gusta cocinar. Uno puede tener los mejores productos, desde la sal hasta la carne, los condimentos, el horno, los instrumentos. Pero ¿qué hace uno con eso? Y la verdad, Dios nos ha dado vida en abundancia. Si cada uno de las casas mendocinas tuviera una huertita, no tendríamos que ir a la verdulería. Esta tierra es magnífica y con poca agua si la administramos bien. Vida en abundancia. Eso es lo que hay. Y nosotros siempre nos quejamos, siempre carecemos. Felices los pobres de espíritu, los que dependen de Dios y dependen de los vínculos. No somos autosuficientes. Felices los que tienen hambre de justicia, de que haya igualdad, porque usted y yo somos seres humanos y venimos del mismo lado y vamos al mismo lado. Esta historia que va cambiando y que a medida que culturalmente cambia creemos que la felicidad es esto o esto o esto. Jesús, Él era el feliz. Porque Jesús nunca nos va a pedir algo que Él no haya vivido. Él es pobre de espíritu. Él tiene hambre de justicia. Él es misericordioso. Él es perseguido. Él es tratado como un enfermo, un delincuente. Él. ¿Y cómo me lo imagino a Jesús? Claro, a veces el dolorismo de los cuadros, Jesús crucificado, ensangrentado, es el final de su vida. Pero su vida, miren los pájaros del campo,
del cielo, miren los lirios del campo, la fiesta, habla de la fiesta, del vino en abundancia. Es decir, Jesús era un hombre feliz, plenamente feliz, no por lo que tenía, sino porque lo que él vivía como vínculos, porque la felicidad está ahí, en los vínculos. Cuando yo rompo los vínculos, soy un infeliz, soy un fracasado, sea con la naturaleza, conmigo mismo, con los demás, con Dios. Digan lo que digan, ateos, agnósticos, creyentes. Hay un vacío que si yo no me hago nada, no se llena con todo lo que Dios nos quiere dar. Porque Dios nos quiere dar, nos da, nos ha dado y nos seguirá dando. Feliz semana para todos. Miro hacia atrás con mi vida del final, solo por hoy para aprender y el camino volver a emprender. Vi a un niño feliz correr, como la mayoría reír. Si tiene cariño y algo bueno para comer, ser feliz me bastaba. A la vida poco le pedía, a la vida le agradecía. En los demás confiaba, vivía, y no me preguntaba, florecía. Y al juego me entregaba y los riesgos no me importaban. No sé qué pasó. Y el miedo apareció de muchas formas, se mostró y la alegría se apagó. En la escuela poco aprendía, los adultos de todo se quejaban, porque el dinero, las cosas y la dicha no alcanzaban. El tiempo pasaba y la sonrisa no aparecía, mientras todas las cosas quería, y la felicidad se escapaba. Todo tenía un precio, pero mi alma seguía vacía. Los amigos descuidaba y a la familia no le agradecía. Todo me seducía, lloraba por lo que no podía. Llegaron desilusiones, presiones y desamores. La felicidad que buscaba fuera, con mis manos no la retenía. Por alcanzarla se esfumaba y solitario me quedaba. De repente pude caminar hacia adentro. Encontré el niño que con otros jugaba, que con poco se conformaba, y a cada miedo nuevo, con ayuda de nosotros dos vencía. Sigo aprendiendo, deseando pocas cosas, sin pretensiones de poseerlas, con el deseo de compartirlas. la felicidad florece, cambia cada instante. La felicidad es, busca la plenitud. La felicidad es dar la vida con gratitud. A la vida hay que amar, no siempre la podemos explicar. Somos solo niños que piensan menos Y no pueden dejar de confiar y la saben disfrutar. La saben disfrutar.